Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean ustedes bienvenidos aquí a un programa más de Capacítate 2025. Es el último de este año. Estamos concluyendo satisfactoriamente. La verdad es que tenemos altas expectativas para 2026. Este, Vamos a concluir los últimos detalles al cierre por ahí se escucha que es el último y cerramos, es la última y cerramos. Traemos ahí unos temas que, si bien es cierto, lo hemos platicado en los últimos meses, en los últimos cursos, la idea ahorita es poderlo retomar para que no se nos vayan a ir algunas cositas que estuvimos platicando previamente y algunas que no platicamos, algunas que son ahorita de novedad, que están sonando en el medio. Entonces, vamos a comenzar. Siéntanse confiados, es un curso que está programado para 2 horas, esperamos llevarnos un poquito menos de 2 horas. Este, la verdad es que siempre tratamos de darles un empuje en la parte fiscal, pero ahorita también vamos a tomar otras áreas como comercio exterior, como la parte laboral, entre otras cosas. Entonces, vámonos ya con los últimos detalles antes del cierre del año. Lo, lo que estamos ahorita previendo es, pues ya estamos cerrando el año, casi siempre las últimas semanas, las últimas semanas son ya muertas para las empresas. Entonces vamos a platicar algo de cara al cierre. Sé que estamos en 11 de diciembre, pero todavía hay cierto espacio para platicar y hacer lo que tal vez nos quedó pendiente durante todo el año. Pues vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Ah, estamos, ok. Esta lámina, como siempre lo han visto, es el tema del disclaimer, es cualquier cosa que estemos platicando ahorita es de manera generalizada, cualquier situación en particular, sí tenemos que, por favor, platicarla de manera conjunta. La siguiente lámina es en relación a redes sociales. La verdad es que en redes sociales estamos activos. Síganos en YouTube, en Spotify para que nos puedan escuchar. Ahí se sigue subiendo todo de manera completa y en las demás redes sociales, ¿no? Aquí les presentamos algunos códigos QRs. Los códigos QR son para que ustedes puedan escanearlos y nos puedan seguir de manera directa. En WhatsApp nos ha funcionado muy bien a través del canal porque toda la información ahí la subimos de primera mano. Eh, Aquí está el programa anual de capacitación. Ya tenemos el de 2026. Estamos haciendo los últimos ligeros modificaciones. Estamos en la lámina de el programa anual de capacitación, perdón. La siguiente lámina. Excelente. Esa lámina, como lo vieron, fueron alrededor de 24, 26 cursos que dimos durante 2025. Estamos subiendo el número de cursos para 2026. Estamos tratando de darle ahí algún refresh en donde vamos a trabajar ya con tema de tecnología y de inteligencia para abonarle más a los temas que estemos tratando. Ya estamos incluyendo más áreas, estamos dándole un poquito más de presencia al área de comercio exterior, también a la parte laboral, a la parte legal. Estamos subiendo la parte de precios de transferencia, vamos a dar más empuje a la parte de la normatividad contable, pero todo con el perfil de impuestos como lo hemos hecho. Entonces hay algunos temas que tal vez se van a repetir, pero van a ser ahí actualizados y también van a ser empujados con otras áreas para que estén al pendiente del programa anual 2026. Ya se los vamos a estar compartiendo ahorita a clientes membresía y asesoría para que vayan viendo y programándose para el siguiente año. Ya de entrada, como regla, lo que vamos a hacer es que ya todos los que son clientes membresía y asesoría no tienen que registrarse, ya van a tener la invitación directamente por parte de nosotros y ya nada más es cuestión de que ustedes le den a aceptar al meeting para que se puedan conectar. En la parte presencial, seguimos en el Hotel Hacienda Jurica, ahí vamos a estar viendo algún mix con otra sede, pero también para que estén ahí al pendiente de la parte presencial, donde queremos apostarle más en este año y donde les ha gustado más es en la parte online. De todas formas, todos los cursos se van a seguir grabando, entonces para que ustedes estén al pendiente de la información que subamos y del programa anual 2026. Si acabas de contratar membresía, tenemos sorpresas que además de lo que te hemos platicado, vamos a tener para 2026, pero poco a poquito se las vamos a ir soltando. Esos son los beneficios para nuestros clientes, para los clientes de asesoría y los clientes de membresía.
Muchas gracias por los que permanecen, por los que siguen, los nuevos, aquí están bienvenidos. 2026 va a ser todavía un programa mayor, le estamos dando más presupuesto, estamos tratando de buscar que los últimos cursos, que son los más atractivos siempre de este programa, le demos todavía un giro importante. Entonces, ahí para que estemos trabajando de la mano de los primeros 3 meses, que también son muy importantes porque son temas de declaración, reformas y otras cosas. Y también los últimos 3 meses, que son más temas de cierre, de precierre, entre otras cosas. Esta es la agenda. La agenda, la verdad es que ahorita no traemos nada de 5 minutos de actualización. Lo que traemos son principalmente los últimos detalles antes del cierre del año. Es lo que nos está interesando ahorita platicarles. Estemos al pendiente. No les estamos diciendo que si no lo hacen van a estar mal. Todavía tenemos una chance en algunas cosas para poder trabajarlo hasta la fecha de declaración anual. Hay algunas cosas que sí se tienen que hacer durante el año, entonces todavía tenemos estos días antes de que termine diciembre para poder concluir. El diagnóstico y el compliance ya cobra mucha relevancia en las empresas. ¿Por qué? Por la parte de fiscalización que ya nos advirtió la autoridad que va a ser para 2026. Si 2025 fue retador para muchos de nuestros clientes y contribuyentes, 2026 va a ser más retador, que van a haber más actos de molestia, va a haber más fiscalización, auditorías, va a ser un poquito más express la parte de combate legal. Si se están dando cuenta, está habiendo reformas con la intención de que haya resoluciones más favorables hacia la autoridad o hacia el contribuyente, pero de manera más express. Hay otros mecanismos de solución de controversia que no nomás necesita la parte legal, que también puede convenir empezar a evaluar. Pero bueno, son cosas que platicaremos en su momento. Y tema de responsabilidades y asesores. Hoy en día sí es importante hacer una evaluación de tus asesores, que si no tienes bien ubicado a tu asesor y el tipo de perfil que tiene, a lo mejor te estás quedando corto en la asesoría que necesitas. Y también la responsabilidad. Tipo de responsabilidad sabemos que las empresas están teniendo y que están bajando con cada una de las áreas y encargados. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, no vamos a tener a lo mejor lo que necesitamos antes del cierre del año. Entonces, 2025 se van a dar cuenta porque están ahorita en cierre, se van a dar cuenta de todos los detalles que encontraron durante 2025. Ahorita es una muy buena época para retroalimentarse, para decir, oye, esto no quiero que pase en 2026, esto es lo que tenemos que empezar a trabajar desde ahorita para que durante todo el año no nos vaya a pasar y que al cierre del año no estemos así trabajando, ¿no? Eso siempre nos los encontramos, esos temas de las bolas de nieve que a lo mejor vamos acumulando y que vamos guardando para fin de año, es ahí donde nos compactamos y por eso es que los tiempos a veces no nos alcanzan. Y el foro al diálogo, ahí cualquier duda, cualquier pregunta, está abierto el espacio para preguntas y respuestas. Ahí anótenlas y al final lo vamos a platicar. En esta ocasión no traemos la dinámica de ChatGPT porque, insisto, vamos a buscar que sea un curso menor a 2 horas. Entonces, lo importante es tocar estos 3 temas que traemos y si hay dudas, por favor anótenlas. Son muy buenas las dudas porque esas dudas nos abonan durante la sesión. Esas preguntas que tú tengas a lo mejor son dudas de otros participantes que están ahorita conectados. Entonces, sí es muy importante que por favor cualquier duda, comentario, situación, ya sea aunque sea para decirnos felices fiestas ahorita para concluir el año, pónganlo ahí en el espacio de preguntas y respuestas, por favor. Pues bueno, vamos a comenzar. La verdad es que la siguiente lámina, nos habla y vamos a comenzar con la parte de últimos detalles antes del cierre del año. Eh, eh, Siempre en las empresas nos piden un precierre, siempre nos piden un tema de reformas, siempre nos piden un tema de, de actualización dentro de la empresa, capacitación, entre otras cosas, pero siempre al final del año hay cosas que se nos van, se nos escapan, y entonces esta sesión es para eso, volver a retomar algo que a lo mejor ya habíamos platicado y que le sigamos haciendo el ajuste de tuercas, que es lo que necesitamos para que cerremos de manera correcta el año. La siguiente lámina es una tabla que en realidad lo que nos está dando es un examen de cómo vamos antes de o de cara al cierre, ¿no? Por eso la llamamos la última y cerramos. ¿Qué quiero decir? Que sí tenemos que evaluar cómo vamos dentro de la empresa de cara al cierre del año. Primero, precierre fiscal. Hay que ver principalmente si se logró, si se hizo parcialmente o simplemente no se inició, ¿no? Entonces, si no tenemos un precierre fiscal,
Ya tenemos ciertas consecuencias, que las consecuencias es que no tienes un estimado de impuestos y ese estimado de impuestos se puede convertir en sorpresa cuando cierres y cuando hagas el cálculo anual, ya en enero, febrero o marzo. Entonces, sí es bien importante que evalúen, si no se hizo un precierre fiscal este año, el siguiente año se puede hacer. Yo sé que hay muchas operaciones del día a día que a veces no nos permiten costarle el precierre fiscal. El precierre fiscal en la sesión que tuvimos en meses pasados, en octubre, ahí hablábamos de los pros y contras de hacer un precierre fiscal. Entonces, sí es bien importante que lo retomemos y si no se logró hacer, porque ahorita ya estamos muy tarde, pues entonces evaluar para el siguiente año que se haga. La conciliación de CFDI contra contabilidad, ese es algo que ya sí o sí se tiene que hacer de manera mensual, pero si no lo hiciste durante el año, entonces ya tienes ahorita una bola de nieve que debes de validar, porque cuando llegues a la declaración anual, te lo va a exigir el formato. No nomás en tema de ingresos, tienes que también validar tus facturas recibidas, tienes que validar tus complementos de pago, tanto emitidos como recibidos, también tus recibos de nómina. Tienes que hacer esa conciliación para que te empate conforme a devengo y conforme a flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque hoy en día la autoridad es lo que está haciendo. Si tú no tienes esa iniciativa, la autoridad la está teniendo y cuando llegues al formato de declaración anual, pues es donde te vas a topar con pared. Entonces aquí la pregunta es si se logró, si lo hicieron parcialmente o si no se hizo. Ajustes y cambios contables. Ahorita es una muy buena época para hacer su cierre anual contable y de ahí empezar a evaluar los ajustes o los cambios contables que van a impactar dentro de este estado de resultados o en tu balance que estás determinando. Entonces, esos ajustes a veces terminan siendo depuraciones y también esos ajustes a veces terminan teniendo un impacto en impuestos. Si lograste hacer un precierre fiscal y ese precierre fiscal no considera ese tipo de ajustes, sí es necesario que dentro del estimado que estás calculando podamos revisar si esos ajustes tienen un impacto considerable en el estimado que se calculó. Si no hiciste precierre fiscal, no te preocupes. De todas formas, hay que evaluar estos ajustes o estos cambios contables para ver qué impacto va a tener tanto contable como en la parte fiscal. Diagnóstico 360, ese diagnóstico ya no es opcional. Claramente tenemos que hacer un diagnóstico, ese diagnóstico lo hemos platicado previamente, es un diagnóstico que nosotros en Sartax lo tenemos a raíz de 110 preguntas y en base a las respuestas que nos otorgan, pues se levantan los semáforos amarillos o los rojos en los cuales nos debemos de enfocar. Entonces, el diagnóstico que ahorita les estamos sugiriendo es principalmente no nomás para la parte fiscal, sino para todas las áreas que las involucran. Tenemos muy bien mapeadas esas preguntas. Año con año estamos nosotros, estamos evaluando esas preguntas y actualizándolas. Entonces, ahorita sí es bien importante que no nomás por tema de esquemas reportables, por tema de beneficiario controlado, sino que se haga ese diagnóstico que incluya todo ese tipo de obligaciones y que nos sensibilice para saber cómo lo estamos haciendo o qué es lo que estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer y dónde tenemos esos focos rojos que se hayan prendido con motivo del diagnóstico. Respaldo de cumplimiento fiscal 2025. A veces no monitoreamos que efectivamente tenemos que hacer una evaluación de cómo estamos respaldando la información de año con año en la parte fiscal. Esto lo digo porque hemos tenido experiencias con algunos clientes en donde la persona encargada de impuestos, pues resulta que se fue, pero que no dejó respaldada la información de manera adecuada y como ya no está disponible dentro de la empresa, cuando hay una auditoría de años anteriores, entonces ahí es donde nos encontramos en que, oye, pues esto no se hizo, o si se hizo no hay un soporte, se tiene que rehacer y todo se convierte en un retrabajo. Entonces, para nosotros es una muy buena práctica. Si vas a cerrar el año, también ciérralo en la parte de impuestos y eso incluye el backup, el respaldo. ¿Qué fue lo que hicimos durante 2025 en la parte de impuestos y cómo fue que la organizamos y cómo la estamos respaldando? No significa que la tengas arriba en una nube, sino que cómo la estás archivando. A lo mejor ese momento de archivarla tendría que ser en el momento en que cierras la auditoría, en el momento en que ya presentaste la declaración anual, entre otras cosas. Pero sí tener un respaldo de la parte de por año, para que tú puedas decir, pues todo lo que tiene que ver con impuestos está dentro de esta carpeta como respaldo. Yo sé que a lo mejor el área de impuestos lo tiene esa misma carpeta ya, y la idea es nada más cada año empezar a sensibilizar a la empresa para que tenga ese tipo de respaldo. Si se manda alguna complementaria de años anteriores,
Pues hay que saber que ese tipo de complementarias respáldenlas en el año en que sucede, en que la están haciendo. ¿Por qué? Porque a veces, como van respaldando año con año, cuando mandan una complementaria de años anteriores, ya no se respalda y entonces no queda la práctica de respaldar lo de años anteriores, sino nada más lo del año corriente, ¿no? Entonces sí poner a lo mejor una carpeta en tu respaldo de este año 2025 en donde señales complementarias de años anteriores y ahí metas todo lo que tenga que ver con años anteriores. O que te metas al respaldo de años anteriores que habías hecho a fin de que puedas actualizarlo con estas complementarias, ¿no? Es tema de política y tema de práctica. La idea es nada más y la sugerencia es que sí tengan un respaldo de cumplimiento fiscal 2025. Atributos fiscales aplicados y generados durante 2025 deben de formar parte de este respaldo. ¿Por qué? Que si tienes que tener bien identificado qué tipo de atributos tienes y qué tipo de atributos son los que aplicaste, y cuáles son los que generaste durante 2025. Me refiero a saldos a favor, pérdidas fiscales, me refiero también a compensaciones, acreditamientos, devoluciones que efectuaste. Entonces, estas son las cosas que sí tenemos que empezar a evaluar, así como la CUFIN y la CUCA, cómo la estás documentando y también cómo la estás respaldando. Otra de las cosas que también estamos sugiriendo antes de cierre del año, dentro de este check, es la evaluación de oportunidades y riesgos detectados en 2025. De todo lo que les hemos platicado en Capacítate y han escuchado de otras firmas, sí es bien importante documentar cuáles son las oportunidades y los riesgos que han detectado, que se han, que se han detonado o que se han advertido y qué decisiones se han tomado al respecto, ¿no? Esto es una evaluación por cada año. ¿Y por qué sirve? Porque cuando ustedes tienen una auditoría de años anteriores, suponiendo ahorita 2025 que se los auditan en 2028 y es en 2028, resulta que es un tema que se tocó en 2025 pero que no se tomó una decisión, entonces este respaldo que estás haciendo, en donde vas a ponerle en una carpeta evaluación de oportunidades y riesgos, entonces aquí vas a encontrar un correo donde tú estuviste advirtiendo sobre este riesgo y que nadie tomó la decisión o que decidieron decir no a la opción que estábamos planteando. Eso le llamamos nosotros un lavamanos, que sí funciona y más por la intensidad que estamos viendo hoy en día en la fiscalización. Entonces, sí es bien importante que si no tienes la práctica de documentar todas esas oportunidades y también los riesgos que se detectaron durante 2025, lo hagas porque ya es bien importante también que nos podamos cubrir aquí en México, porque hay decisiones que se toman a nivel corporativo que no miden o que a pesar de que se les indica el riesgo, no están midiendo el hecho de tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, vámonos bien, vámonos haciéndolo como siempre lo hemos hecho aquí en Sartax, es primero cubrir a la persona que tenemos aquí en contacto y bueno, si no hay una decisión concreta, al menos ponerla sobre la mesa todos los riesgos y los alcances que puede tener ese tipo de decisión. Evaluación de contingencias con autoridades en 2025. Esas contingencias se refieren a todas esas controversias que tengas ahorita. Si ahorita estás detectando que tienes una operación que la autoridad ya está auditando en que inclusive ya fallaron a su favor, entonces esas contingencias ahí deben de estar claramente señaladas y que también ustedes puedan estar evaluando también sus combates que tengan vigentes al momento. ¿Qué estamos ahorita combatiendo? Estamos combatiendo A, B, C y D. No va a cerrar este año, pero va a cerrar el siguiente año. La idea es tener un estatus y la evaluación. ¿Cómo se va teniendo ese combate? Ah, vamos perdiendo, oye, vamos ganando. También tu auditor lo va a pedir, te va a decir, oye, ¿cómo va? ¿Qué cartas nos puede dar tu abogado encargado de esto para que veamos si tenemos que reservar algo o no para 2025? Entonces, estas evaluaciones de contingencia incluye todas las autoridades, pero va con el perfil hacia el auditor, pero también con el perfil como de respaldo, por si la persona que ahorita está encargada no se encuentra mañana, la persona que lo retome pueda ver en dónde vamos en este tipo de asuntos. Este check, no he visto que nadie se los esté proponiendo, yo se los estoy poniendo. Si no eres cliente con membresía o asesoría, tómale una foto. Este es muy bueno para el área de impuestos, pero también para el área de finanzas en general. ¿Por qué? Porque es donde siempre estamos nosotros batallando. Cuando nosotros nos llaman para una situación en concreto, alguno de estos clientes que no son ahorita clientes con nosotros, pues resulta que si hubieran llevado a cabo este check, tendríamos un antecedente mayor que nos permitiría poder decir cómo vamos.
Creo que la cámara se movilizó. Está fija, ¿verdad? ¿Sí está fija? Ah, ok. Y por último, los últimos detalles antes del cierre. Esto es lo que vamos a platicar más adelante. Se supone todo lo que platiqué anteriormente es lo que hemos venido insistiendo durante todo el programa de capacitación. Pero esta última línea es lo que vamos a platicar el día de hoy. Reforzar lo pasado más lo último que ahorita está en controversia o que está ahorita en medios, que tenemos que empezar a sensibilizar dentro de las empresas. Vámonos a la siguiente. Últimos detalles. Esta lámina va enfocada para impuestos, pero también va con perfil para RH, para laboral. Entonces ahí tengamos mucho cuidado si estamos conectados por parte de laboral. Estas son informaciones importantes. Salario mínimo, ya nos notificaron un incremento del 13%. Hay que evaluar dónde estamos dentro de nuestra plantilla. Si actualmente tenías plantilla que estaba rozando el salario mínimo, tengo una noticia, tienes que hacer un incremento del 13%, que es mayor a la inflación. Entonces, esa nómina te va a costar más. Ahora, también hay que evaluar el ambiente laboral que tienen dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque este 13% es a razón del salario mínimo. Los empleados esperan otro incremento, que es a razón de la parte anual, de la parte de puestos, de la parte de jerarquías, entre otras cosas. Entonces, sí es bien importante ver cómo bajas este tipo de incrementos y también cómo sensibilizas al sindicato o a los empleados respecto a los incrementos anuales que tienes dentro. Tu análisis actualmente laboral de prestaciones, tanto de económico como prestaciones sociales, lo que tienes que hacer es evaluar no solamente este tipo de incrementos que se están dando año con año, sino que lo tienes que hacer también con las reformas que vienen o que están en camino. ¿Qué quiero decir? Si ahorita tú estabas con una plantilla que estaba rozando el salario mínimo, entonces tienes 13% que tienes que incrementar este año, pero te voy a tener que decir que también hay que evaluar el posible otro incremento que vas a tener dentro de el siguiente año, 2026. Entonces ahí para 2027 vas a tener que hacer todavía otro ajuste porque se espera que va a haber otro ajuste igual o mayor al que ahorita nos están dando para 2026. Entonces, sí es bien necesario que actualmente, con motivo de esto, y me voy a adelantar a la reforma laboral, que es la reducción de jornada de trabajo, sí se haga un análisis de tus prestaciones y si tienes que hacer una reestructura de prestaciones, también eso es correcto. ¿Por qué? Porque ese análisis debe de incluir este tipo de incrementos, tanto a nivel de salario mínimo como el tema de la reducción de jornada de trabajo que viene de cara para 2027. Este análisis lo puedes hacer desde ahorita, que se esté trabajando durante 2026 y que estés preparado para 2027. Esta reestructura de prestaciones no es que dejes de pagar menos nómina, sino que la estés pagando de manera eficiente, que estés considerando a aquellos empleados que están rozando el salario mínimo, ver de qué manera reestructuras para que no estén rozando este salario mínimo y cuando haya este tipo de incrementos, entonces tú tengas un margen para decir cuánto le incrementas y no necesariamente el 13% tal cual, que es el que están incrementando año con año. La evaluación de salarios actuales y ajustes necesarios es indispensable dentro de la empresa, como lo estoy comentando, y esto tiene que ser de cara a este incremento y el incremento que se espera para el siguiente año, más la reducción de jornada laboral. El impacto en nómina, en prestaciones, en seguridad social, impuestos sobre nómina, ajustes salariales, sindicatos, todo lo que tienes que evaluar ahorita de cara al salario mínimo, pero también en la parte de la reforma laboral, que es la reducción, que es el siguiente punto. El siguiente punto nos dice, oye, ya es formal, prácticamente nos están diciendo 2027 va a ser gradual, vamos a bajar de 48 horas la jornada ordinaria, va a ser ahora 46 horas, el siguiente año va a ser 44 horas, luego 42, hasta llegar a 40 horas, que es en el 2030. Entonces, de entrada, seguimos teniendo los mismos días laborables, no está cambiando nada, simplemente va a haber ahí un detalle que va a haber menos 2 horas a lo que normalmente tienes ahorita. Y esas menos 2 horas, pues lo que va a pasar en la mayoría de las empresas es que se van a convertir en horas extra, si están de acuerdo. Si seguimos en una jornada normal de 48 horas, pues entonces, y decides no pagar tiempo extra, pues resulta que entonces ese empleado lo que va a tener va a ser
pues 2 horas extra, ¿no? Y entonces eso ya te va a empezar a pegar. Te va a empezar a pegar, ¿por qué? Porque la hora extra es doble, la hora extra paga doble, también tributa más en la parte de nómina, tributa más en la parte de seguridad social, impuestos y otras cosas, ¿no? Ahora, súmale que no nomás tienes esas horas extras, sino que ya tienes otras que son recurrentes y que ahora en lugar de dobles son triples, entonces ya te toca pagar todavía más. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a evaluar y que van a empezar a impactar de manera gradual, porque si te impacta ahorita nada más 2 horas, pues resulta que en 2028 te va a impactar pues 4 horas y así hasta llegar a 40 horas. Entonces, ¿qué va a pasar o qué es lo que queremos sugerir? Esta reestructura o esta evaluación de las prestaciones que tienes actualmente, lo que te va a permitir es empezar a evaluar no solamente prestaciones, sino también tu tipo de jornada, el tiempo extraordinario, el tipo de incidencias que tienes, para empezar a evaluar si tu mejor alternativa es pagar horas extra, eh, incrementar plantilla, hacer un híbrido, modificar tipo de jornada, en lugar de que sean las normales que conocemos, que sean con mixtas, entre otras cosas. Entonces, son cosas que sí se tienen que empezar a evaluar y pues nosotros tenemos a todas las áreas que en ese análisis podemos apoyar. Entonces, de entrada, por parte de salario mínimo y reforma laboral, son las cosas que ahorita queremos dejar bien sentadas antes de que termine el año, que ya son un hecho. Nosotros lo hemos estado advirtiendo. Tengo un análisis arriba en red en el tema de reducción de jornada cuando sonó hace como 2 horas, perdón, hace como 2 años que sonó que iban a reducir este tipo de jornada. Entonces, ese impacto que yo estaba estableciendo en ese análisis, pues la única diferencia es que lo van a hacer gradual durante tantos años, ¿no? El análisis que se hizo es porque iba a ser impacto real de 48 a 40 horas. Entonces, esas son las cosas que queríamos ahorita plantear. Reforma al Infonavit, ya tuvimos un curso, lo subimos. Nada más hay que estar conscientes que ya va a entrar en vigor en 2026. Actualmente tú ya tendrías que tener evaluado a tus empleados, quiénes son los que tienen crédito Infonavit. Tendrías que a lo mejor haber analizado tu histórico, de qué tipo de incapacidades e incidencias tienes durante el año. También el impacto económico, o sea, cuánto te significa las amortizaciones de crédito y cuánto es lo que tú a lo mejor puedes absorber para no meterle a esta parte administrativa, pensando en que tu plantilla a lo mejor no tiene alta rotación y que va a ser posible compensar esa retención posteriormente, cómo lo estás ahorita bajando en la parte de la maquila de la nómina para ver cómo vamos a implementar cuando pasen ese tipo de situaciones, cómo la vamos a timbrar, cómo van a hacer estos ajustes, porque los proveedores de nómina tienen que estar ya preparados con esto, ya hubo suficiente tiempo para ello. CFDI de nómina, versión 1.2, inicia 2026. Hubo ligeros cambios. Esos cambios son para fortalecer el timbrado de nómina, evitar lo más que se puedan errores. Tu matriz de errores va a cambiar, va a tener nuevas validaciones. Posiblemente si tienes este tipo de errores, pues resulta que en 2026 cuando quieras timbrar la nómina, como lo vienes haciendo, pues ahora a lo mejor no la vas a poder timbrar porque tu matriz de errores ya no te lo va a permitir. Anteriormente no estaba como matriz de errores y por eso te permitían timbrar. Entonces sí es bien importante evaluar si tú caías en este tipo de errores en la parte de nómina para que corrijas, para que no tengas sorpresa al momento del timbrado. Por ejemplo, aquí ya se están metiendo con los conceptos que no estén en cero, sí tiene que tener ya un valor. Normalmente lo hacíamos de manera informativa. El tema de otros ingresos, lo que dice el SAT es a partir de ahorita los otros ingresos tienen que estar totalmente grabados. Ya no me puedes poner otros ingresos que sean exentos o grabados. ¿Qué quiero decir? Que pues anteriormente el SAT le tocaba la tarea de decir, pues, ¿qué es esto, no? Aquí, ¿qué estás metiendo? Estás metiendo viáticos, estás metiendo, ¿qué es? Entonces, ¿qué queremos decir? Que si hoy en día estás usando el concepto de otros ingresos en tus recibos de nómina, hay que ver qué tipo de otros ingresos estás indicando y empezar a ver si efectivamente van a ser grabados al 100% o si los estás considerando exentos, ¿por qué los consideras exentos? Y partiendo de ahí, empezar a identificar otro código que se pueda acomodar mejor para que lo puedas mapear como exento, porque ya a partir de 2026
ya no te va a permitir ingresar exentos. Todo va a tener que ser grabado y si lo sigues haciendo así, pues el problema va a ser para tu empleado porque le vas a estar haciendo retención. Actualización del subsidio al empleo, con estas modificaciones que hubo, pues suben de 475 a 628 pesos. Se ajustan los catálogos del SAT se ajustan. Ahora ya tenemos ajustes en días de descanso de la empresa y también los que son obligatorios. Esto es a nivel percepciones y deducciones. Entonces, si a lo mejor no tenías un catálogo como tal, cuando tus trabajadores estaban trabajando y les pagas este día de descanso, ya sea por parte de la empresa o por parte obligatoria por Ley Federal del Trabajo, pues entonces ya tendrás que hacerlo como debe de ser a nivel percepción y a nivel deducción, si es que haces algún ajuste. Análisis FDI actual y su impacto. Aquí es bien importante con el análisis FDI que haces ahorita, evalúes ese tipo de cambios para que veas qué modificaciones tienes que hacer, tanto en el timbrado como en la parte tecnológica. Entonces, hay que ver si tu sistema de nómina te va a permitir adaptarte a estos cambios o si tienes que solicitar algo a tu proveedor. Por la parte de comercio exterior, ¿qué viene? La parte de comercio exterior, ya tenemos una reforma a la ley del IGI. La verdad es que aquí lo que estamos eh, comentando es que ya está aprobada en lo general, ya solamente estamos esperando su publicación para que sea oficial. ¿Qué va a pasar? Se van a modificar 1,400 fracciones arancelarias. Entonces, tenemos que evaluar junto con tu asesor de comercio exterior pues sí, esas fracciones modificadas tienen un impacto en las que tú actualmente estás usando. Si estás usando fracciones arancelarias que están ahorita siendo modificadas, entonces tendrás que evaluar si al momento de importar o exportar vas a tener una implicación que debas de considerar, tanto económicamente como administrativamente. Entonces, esta ley sí tiene impacto y va a tener impacto principalmente con productos que traen del mercado asiático, de por allá. Manifestación de valor. Entró en vigor el 9 de diciembre, o sea, no es prórroga como tal, sino simplemente entró en vigor, algo similar a lo que pasó con carta aporte, que te dice, ya entró en vigor, pero no te voy a sancionar si lo haces de manera incorrecta, ¿no? Entonces, entra en vigor, pero ya va a ser exigible, sancionable a partir del 1 de abril de 2026. Entonces, te están dando un tiempo de 3 meses, poco más, para adaptación, para tu tecnología y digitalización dentro de la empresa. ¿Qué está buscando el SAT? Actualizar. Hace poquito me decían, oye, pues todavía es bueno tener mi expediente en impreso y pues tenemos que migrarnos ya a la parte electrónica, a tu expediente electrónico. ¿Por qué? Que hay que tenerlo ya para cualquier auditoría, solicitud, operación de comercio exterior, para el tema de la manifestación de valor. Entonces, hay que ver de qué manera le meten tema de digitalización, tecnología, automatización. Tenemos una persona muy buena para automatizar. Si hay un detalle entre varias áreas que son las que tienen que consolidar esta información para que tenga comercio exterior la información suficiente para todo lo necesario, entonces en eso nos podemos también involucrar en el expediente electrónico, en la correcta determinación de valor. Si hoy tienes problema de cómo estás determinando o cómo poder cumplir con esta nueva manifestación de valor, que no es nueva, simplemente ajustada, es ajustada radicalmente. Entonces, podemos hacer una auditoría preventiva. Esta auditoría preventiva es a nivel glosa, a nivel documental, evaluamos tu expediente, cómo lo estás generando, qué le hace falta a tu expediente. También podemos evaluar la parte de cómo vamos a hacer las primeras manifestaciones ahorita que ya están en vigor. Estas manifestaciones lo que nos va a permitir es hacerlas de manera conjunta, decirte dónde están los detalles, qué se tienen que ajustar para que tú te capacites y para que las siguientes manifestaciones de valor las puedas hacer solo, ¿no? Entonces son cosas que ahorita queremos destacar. Hay que darle seguimiento al caso que está ahorita pendiente de discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de las operaciones virtuales, principalmente los B5, pero que van a tener impacto en todas las demás virtuales, específicamente en las B1 y en la F4, si es que el proyecto pasa como está ahorita. Esperamos que se discuta en el primer trimestre de 2026, porque ahorita en 2025 creemos que ya no va a estar en agenda. Acuérdense que estuvo en agenda en octubre, pero la quitaron
por el nivel de riesgo que ahorita se está esperando que pueda tener. Samsung fue un caso sonado, que es el que está esperando este tipo de resolución. Entonces, hay que darle seguimiento. Si llevas a cabo operaciones virtuales, esto te importa porque tiene un impacto de doble IVA en las operaciones, de IVA de importaciones y en el IVA de la enajenación, si es que son con residentes en el extranjero. Negociación TEMEC. En 2026 se espera negociar, pero hay comentarios que están alertando un poquito al área de comercio exterior, que pareciera ser que también lo pueden dejar expirar y generar un nuevo acuerdo. Entonces, hay que ver qué va a pasar. El primer trimestre va a estar muy dinámico en este asunto. Esto le importa mucho a comercio exterior. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio radical en la forma como lo hacemos actualmente con Estados Unidos y Canadá. Entonces, si no tienes operaciones con ellas, pues tú vas a tener que nada más evaluar todo lo demás que estamos platicando, pero si tienes operaciones con Estados Unidos y Canadá, entonces eso sí te puede estar interesando y hay que estarlo monitoreando para 2026. Conciliación CFDI. Esta lámina es completamente para CFDI. Últimos detalles, somos reiterativos. La primerita es la conciliación. Forzosamente estamos sugiriendo una conciliación contra contabilidad, contra los visores de la página del SAT. Claramente tienes que estar evaluando cómo estás cerrando, cómo tienes tus FDIs timbrados, cómo tienes tus FDIs cancelados, si hay algunos vigentes que deben de estar cancelados, tienes tiempo para que se cancelen, tus complementos de pago, si los tienes todos emitidos, si los tienes todos recibidos, si estás haciendo sentido entre lo que tienes timbrado y lo que tienes cobrado y pagado. Esto te lo arroja un análisis FDI correcto. Un análisis FDI te tendría que estar evaluando si tienes todos tus complementos, si tienes FDIs que no están ahorita como vigentes y tendría que estar cancelados. Esto también te lo está marcando la conciliación de ese FDI que sugerimos. Tu mapeo de proveedores ahorita es bien importante. Tienes que empezar a evaluar a tus proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Yo le pondría de 3 estrellas, ¿no? Y el que tenga 3 estrellas es un proveedor bueno que no necesita mucho monitoreo, pero el que tenga una estrella es el que a lo mejor tienes que meterle más esfuerzo para monitorearlo. Yo consideraría inclusive tener una segunda, tercera opción para que en caso de cualquier eventualidad ustedes tengan un margen para poder cambiar y no les pueda tronar la operación. Entonces, sí es bien importante que en los proveedores tengan un examen en donde sí puedan darle, oye, este proveedor, a pesar de que no es recurrente, si no me provee de lo que compro, es muy importante en mi operación. Entonces, sí, eso por tema de compras tendrías que tener una segunda opción para cuando pase ese tipo de situación, independientemente de la parte fiscal. Pero bueno, son cosas que ahorita ya estamos evaluando, que estamos considerando. Esta conciliación de CFDI también incluye la nómina, incluye estados de cuenta bancarios, errores recurrentes. Hagamos una evaluación, qué tipo de errores hemos tenido en la empresa, en la parte de CFDIs, y hagamos un propósito para 2026 para corregirlos, para empezar a decir, ese tipo de errores ya no se van a volver a repetir, ese tipo de errores estamos haciendo estas acciones para que no sucedan de nuevo. Evalúen sus FDIs tanto emitidos, pero también la parte de recibidos, porque un error en un recibido te puede comprometer al 100% tu deducción. Estuvimos recibiendo por ahí comunicados por parte del SAT donde nos están comentando que los clientes que timbran CFDIs con clave PUE, pero la forma de pago que indican es 99 por definir, están mal timbrados. ¿Qué quiere decir el SAT? Que pues si estás timbrando con PUE es porque ya sabes que lo vas a cobrar porque lo estás cobrando y entonces ya sabes cuál es la forma de pago, ¿no? Entonces le está apostando el SAT al tema de la forma de pago, el tema de transferencia, si estás usando compensación, si estás usando efectivo, si estás usando tarjeta de crédito o débito. Entonces, también pongan mucha atención en sus FDIs en la parte de forma de pago y cómo tienen mapeado o cómo tienen parametrizado si todos los FDIs se timbran como PUE o si lo están haciendo como PPD y todos tienen su complemento de pago. Las tasas de impuestos, si están haciendo bien las tasas de impuestos, si son objeto, si no son objeto de impuestos, si son al 16, al 0, si son al 0% exentas o no objeto, ustedes tienen que tener un fundamento de por qué están usando esas, ¿no? Si son al 16, al SAT no le preocupa, porque el 16% como quiera estás trasladando el 16% y el SAT no te las va a combatir. Las que te va a combatir son al 0% exentas
o no objeto de IVA. Códigos de facturación. Sí, hagamos una retrospectiva de qué tipo de códigos de facturación, porque hoy en día el SAT también ya está identificando los códigos que son riesgosos. Imagínate que estás usando un código de subcontratación en un servicio que estás facturando, pero no tienes REPSE. Entonces, tengamos mucho cuidado en el tipo de códigos que estamos emitiendo, y más por ahorita, lo que platicamos en el curso pasado, el tema de CFDIs falsos. Si tú ahorita estás facturando algo que no tiene sustancia, que no tiene fondo, que no puedes soportar, estás simulando una operación, en pocas palabras, entonces puedes caer en la disposición de CFDIs falsos y todas las consecuencias que platicamos previamente. Ahora, esto también va para aquella el tema de la nómina. En nómina, si tú, por ejemplo, estás usando códigos o estás facturando prestaciones que sabes que tampoco tienen sustento, no tienes contrato, no están en contrato, no las estás soportando, pero nada más es para simplemente disfrazar una nómina y un pago para ponerlo como exento, entre otras cosas, también ahí podrías estar cayendo en tema de falsedad de comprobación fiscal. Entonces son cosas que ya son más delicadas. Entonces, sí es bien necesario que si tienes un plan de previsión social, por ejemplo, en las empresas, evalúes si ese plan de previsión social tiene sustento, si tienes una plantilla formal, cómo documentas la generalidad, entre otras cosas, ¿no? Cómo otorgas tu previsión social. Entonces son cosas que sí tenemos que empezar a evaluar para ver también cómo lo hacemos, porque el emitir un CFDI de nómina es caer en la disposición de comprobantes falsos también. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Aquí hay que empezar a identificar a tus personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles. Todo lo que va a cerrar al año tendría que estar pagado en este año, porque si no, te lo van a estar pidiendo refacturación, tanto en pago como en cobro. Si tú vas a pagarle a algún proveedor algo, pero es persona física, sociedad civil, régimen simplificado, entre otras cosas, lo vas a pagar en 2026, pero te lo facturó este año, entonces tendrás que pedirle la refacturación el siguiente año antes de que se lo pagas. Entonces, o hacer un corte y pagar todo este año y tener los menos pasivos en este sentido. Cláusulas especiales para clientes, como lo que les hemos comentado durante todos los cursos. Póngale ahí una cláusula en donde el cliente tenga una fecha límite para revisar si los comprobantes que le timbraron tienen algún error, que se los adviertan hasta esa fecha que ustedes fijen, porque en caso contrario la responsabilidad es de las dos partes, o posiblemente ya no habrá una refacturación. Entonces, evalúen esos clientes que a lo mejor son, o que no vigilan sus requisitos de los FDIs que les timbran, y pónganles esa causa, mándenles un comunicado indicándoles esto, y al menos es un lavamanos para si el cliente después regresa y dice, oye, tus comprobantes tienen error y no me los están aceptando en una devolución o en una auditoría. Oye, pues yo te mandé este comunicado, no me puedes ser responsable, déjame evaluar si te lo refacturo, porque ya estamos fuera de plazo. Entonces son cosas que se tienen que poner sobre la mesa, pero este tipo de comunicados le abonan a tu proceso interno. Entonces son cosas que sí valdría la pena ahorita sensibilizar, con el área de comercial, con el área de compras también, también para poder ahí empezar a ver qué áreas de oportunidad tienen. Soporte, también hay que empezar a verificar que tengamos soporte en la materialidad, que tengamos FDIs timbrados con materialidad, no nomás los recibidos, porque también los recibidos son necesarios, pero también los timbrados, porque también hemos encontrado que hay clientes que timbran, lo que les estaba comentando, que timbran y que no saben qué es lo que timbran o no tienen el soporte de lo que están timbrando. La razón de negocio tiene que venir acompañada de la materialidad. Evaluación de las notas de crédito, que efectivamente tus notas de crédito amparen una devolución, un descuento, una rebaja. Si estás teniendo una nota de crédito diferente a esa, tendría que ser por anticipos de clientes nada más. Solamente por eso. No hay otros casos por los cuales tengas que emitir una nota de crédito. Y si no se ubican a ninguno de estos cuatro conceptos, entonces tienes un problema con esas notas de crédito, tanto contable como fiscalmente. Que el registro contable, que todo lo que esté timbrado tenga un registro contable. Eso va de la mano con el primer punto. La conciliación con CFDIs tiene que estar con el registro contable, que debe estar en tu nómina, en tu contabilidad. Trazabilidad, también tiene que haber una trazabilidad con todas las demás áreas. Tu CFDI tiene que tener una trazabilidad con el registro contable, con la parte de bancos, con la parte de operaciones de comercio exterior, que estamos hablando de pedimento de importación y exportación, con la parte contractual, con la parte de evidencia, de soporte. Entonces, son cosas que dentro
del control interno tienen que estar viendo dónde está esa trazabilidad y si no se logra esa trazabilidad, empezar a hacer que suceda esta trazabilidad, porque comercio exterior es lo que está buscando, estas adecuaciones que está haciendo en la ley aduanera, en la parte de manifestación de valor, en la parte de resolución para comercio exterior, que muy seguramente va a traer ese tipo de cosas, vienen para allá, para el tema de la trazabilidad. Y por último, pues un plan de corrección. Aquí tenemos que tener bien en cuenta que la nómina tiene una fecha límite para corregirse, no para timbrarse. Si no la timbraste ya en tiempo y forma, ya tienes un problema. Pero si timbraste algo y tiene algún error,